Mi suegra se quedó con 1 millón, por mi coche, pero con una sola llamada todo cambió. Cuando abrí la cochera y vi el espacio vacío, pensé que era una broma de mal gusto. Pero ahí estaban ellos, mi suegra y mi esposo, celebrando que vendimos tu coche por 1 millón, sin tener la menor idea de que todavía estaba financiado a mi nombre. Apenas podía respirar. Sentí como si me arrancaran años de esfuerzo en un solo segundo, y todavía sonriendo, como si me hubieran hecho un favor. Jamás imaginé que, esa misma tarde, con una sola llamada, todo su mundo se iba a venir abajo. Si quieres saber cómo terminó, quédate conmigo, porque esto apenas comienza. Me llamo Renata, tengo 31 años y, hasta hace poco, yo creía que tenía mi vida bastante ordenada. No era perfecta, pero era tranquila y, sobre todo, mía. Tenía mi trabajo, mis rutinas y ese orgullo silencioso que se siente cuando todo lo que posees lo has conseguido con tu propio esfuerzo. Trabajo como recepcionista en una clínica dental. No es el empleo de mis sueños, pero me da estabilidad y la tranquilidad de poder pagar mis cosas sin depender de nadie. Ahí aprendí a ser paciente, organizada y a escuchar. Algo que, irónicamente, no siempre me funcionaba en mi propia casa. Mis días empezaban temprano. Café rápido, revisar mensajes, dejar comida para mi perrita y salir rumbo al trabajo manejando mi coche. Ese coche era mucho más que un vehículo. Era mi independencia hecha objeto. Lo financié yo, lo cuidé yo y cada mensualidad que pagaba era como recordarme que si era capaz de construir mi propio camino. En casa, la convivencia era estable. No perfecta, pero estable. Yo me esforzaba por mantener la paz, incluso cuando había cosas que me incomodaban, comentarios fuera de lugar, visitas inesperadas o esa sensación de que alguien siempre estaba opinando sobre mis decisiones. Aún así, prefería respirar hondo y dejar pasar. Pensaba que evitar problemas era mejor que iniciar discusiones innecesarias. Pero, con el tiempo, pequeñas cosas empezaron a sentirse raras. Detalles mínimos, una puerta que yo juraba haber dejado cerrada, un tono extraño en una conversación, miradas que no entendía. Cosas tan pequeñas que parecían no tener importancia, pero que, juntas, empezaron a pesar. Hasta que un día, al pasar por la sala, escuché un comentario que me detuvo en seco. Te digo que, ni cuenta se da. Fue rápido, casi como un susurro. Pude haberlo ignorado, pero algo dentro de mí se tensó. Algo que me dijo que no era tan simple como parecía. Y ese fue el primer aviso. La primera grieta antes de que mi vida estable, esa que yo tanto intentaba proteger, empezara a romperse por completo. La primera señal clara de que algo no estaba bien llegó un viernes por la tarde. Yo había salido temprano del trabajo y, al entrar a la casa, encontré a mi suegra Leticia moviendo cosas como si el espacio fuera suyo. Mis libros, que siempre acomodaba por colores, estaban apilados sin cuidado en una esquina. Mis cojines favoritos habían desaparecido del sillón. Y una caja donde guardaba documentos importantes estaba abierta sobre la mesa. Respiré hondo para no perder la calma. Pregunté con prudencia qué estaba haciendo, aunque en el fondo sabía que nadie le había pedido organizar nada. Sonrió con esa tranquilidad que no coincide con la realidad, como si no hubiera cruzado ningún límite. Guardé mis cosas en silencio, intentando no encender un conflicto innecesario. Por la noche, mi esposo Adrián llegó con un humor extraño. No estaba molesto, pero tampoco era el mismo. Caminaba por la casa como si inspeccionara cada rincón, atento a detalles que antes pasaban desapercibidos. Cuando su mirada se cruzaba con la de la señora, había un gesto mínimo, una comunicación silenciosa a la que yo no tenía acceso. Ese intercambio me dejó con una sensación incómoda, como si algo se estuviera cocinando a mis espaldas. Con el paso de los días, la presencia de ella se volvió casi parte de la rutina. Entraba sin avisar, movía objetos, cambiaba cosas de lugar y dejaba comentarios disfrazados de preocupación. No era ayuda, era una invasión meticulosa, sutil, que buscaba desplazarme poco a poco de mi propio hogar. Un lunes, al volver del trabajo, noté que mis documentos financieros habían sido revisados nuevamente. Nada faltaba, pero ya no estaban en su sitio. Era evidente que alguien había buscado algo. Esa intromisión silenciosa empezó a afectarme más de lo que quería admitir. Intenté hablar con él, pero minimizó mis inquietudes con una facilidad dolorosa. Me dijo que estaba cansada, que seguramente veía problemas donde no los había. Su tono, más que tranquilizar, me hizo sentir invisible. Guardé silencio,
aunque dentro de mí comenzaba a formarse una duda que no quería enfrentar. Las visitas de la madre de él continuaron aumentando. Cada vez que pasaba por la casa, dejaba un rastro claro, una gaveta abierta, ropa colocada de otra manera, papeles mezclados. No era descuido. Era intención. Una forma de recordarme que tenía acceso a todo, incluso a lo que yo consideraba privado. Y la actitud de mi pareja solo reforzaba la idea de que él estaba más alineado con esa presencia constante que conmigo. La confirmación de que algo grave sucedía llegó una tarde. Al entrar a mi coche, noté que el asiento del conductor estaba ajustado de una manera que yo jamás usaba. El retrovisor también estaba cambiado. No era una coincidencia. Alguien lo había usado sin mi permiso. Sem vergona, sem cuidado, sem medo de que iu descobrise. No dije nada. No todavía. Pero en ese momento entendí que ya no se trataba de molestias pequeñas. Era una invasión directa a mi propiedad, a mi rutina y a mi libertad. Y aunque nadie lo admitiera, un plan silencioso empezaba a tomar forma alrededor de mí. Con el paso de las semanas, la tensión dentro de la casa empezó a sentirse incluso antes de abrir la puerta. El ambiente estaba distinto, pesado, como si cada rincón guardara evidencia de algo que yo no lograba nombrar. Las pequeñas intromisiones que al principio parecían aisladas ahora formaban un patrón claro. Alguien estaba tratando de desestabilizarme. Una mañana, mientras me alistaba para ir al trabajo, noté que mis llaves no estaban en su lugar habitual. Busqué en la mesa, en la repisa, en mi bolso, nada. Cuando por fin las encontré, estaban encima del microondas, un sitio donde yo jamás las dejaría. No era olvido, era un movimiento calculado para hacerme dudar de mí misma. Respiré profundo para no comenzar el día con angustia. Pero al subir al coche, descubrí otra señal. El reloj del tablero estaba ajustado a una hora diferente. Era un detalle mínimo, pero suficiente para dejarme helada. Alguien había usado el carro otra vez. En casa, la situación empeoró cuando mi suegra comenzó a llegar con bolsas llenas de cosas para la casa. Traía manteles, adornos, utensilios, todo elegido por ella, sin consultarme. Los colocaba donde quería, cambiando poco a poco la esencia del espacio que yo había construido. Lo hacía con una seguridad que dejaba claro que no planeaba pedir permiso. Mi esposo no solo lo permitía, lo celebraba. Decía que eran atenciones, que había que valorar el apoyo. Pero yo no veía apoyo. Veía un avance silencioso, una sustitución gradual de mis decisiones, de mi estilo, de mi lugar. Cada objeto que ella traía era otro pedacito de mí que desaparecía de la casa. Ue día, cuando cheguei do traballo, encontrei as roupas que iu tina separado completamente misturadas con pecas que nao eran minas. Mina organizacao estaba virada de cabeza para baixo. Tentei comentar iso con mina pareja, mas recibí apenas suspiro impaciente. Para ele, tudo parecía exagero. Para min, era máis unha proba de que estaban tomando o espaco que sempre foi meu. La manipulación era constante, aunque disfrazada. La señora lanzaba comentarios inocentes sobre mi falta de tiempo, sobre cómo la casa requería más atención, sobre cómo yo vivía distraída. Y él, en vez de poner límites, asentía levemente, como si aquellas insinuaciones tuvieran sentido. Lo más inquietante comenzó cuando dejé de tener control sobre mis propias cosas. Un cajón con documentos amaneció trabado. Mi bolso apareció abierto una tarde, aunque yo siempre lo cerraba con cuidado. En mi computadora, ciertas ventanas estaban marcadas en el historial sin que yo las hubiera abierto. Era evidente que mis movimientos estaban siendo observados. Pero lo verdaderamente alarmante ocurrió un día tranquilo. Abrí la gaveta donde guardo mi cartera y noté que el contenido estaba ligeramente fuera de orden. Entre mis papeles, uno de los recibos del financiamiento del coche estaba doblado distinto a como yo lo dejo. Alguien lo había visto. Alguien ya conocía detalles que jamás compartí. Ese hallazgo, tan pequeño y tan preciso, me estremeció. No era curiosidad. No era un accidente. Era vigilancia. Y no cualquier vigilancia. Era sobre mi estabilidad económica, lo único que siempre había protegido con absoluta seriedad. Intenté mantener la calma, pero al revisar el resto de mis documentos descubrí algo aún más extraño. La copia de mi contrato de financiamiento no estaba donde debía. Ningún otro papel faltaba. Solo ese. Y esa ausencia hablaba más fuerte que cualquier confrontación. Después de semanas sintiendo que todo se movía sin que yo lo tocara,
llegó algo que no esperaba, una calma repentina. De un día para otro, la casa amaneció exactamente como la había dejado. Mis cosas estaban en su lugar, mis documentos no se habían movido y nadie había entrado mientras yo no estaba. Era como si, de pronto, la tormenta hubiera decidido darme un respiro. La madre de él dejó de presentarse a todas horas. Ya no aparecían adornos nuevos, ni utensilios, ni detalles que nadie había pedido. El ambiente, antes tenso, empezó a sentirse más ligero. Incluso mi pareja volvió a mostrarse atento, me preparaba café por la mañana, preguntaba cómo me había ido, me acompañaba un rato antes de dormir. Todo era tan inesperado que, por momentos, pensé que quizá yo había interpretado mal muchas cosas. Quise creer que estábamos regresando a la normalidad, que solo habíamos pasado por una etapa complicada. Me repetía que tal vez las cosas realmente podían mejorar si todos bajábamos la guardia. Durante 2 días completos, nada se movió. Ningún cajón fuera de lugar, ningún objeto cambiado, ningún rastro de que alguien hubiera tocado mis cosas. Incluso el coche estaba tal cual lo había dejado. La quietud se sentía casi reconfortante, aunque en el fondo había algo que no terminaba de convencerme. Una calma demasiado precisa, demasiado correcta, como si hubiera sido puesta ahí a propósito. Hubo un gesto que estuvo a punto de romper mis defensas. Una mañana, encontré el desayuno servido en la mesa. Mi pareja me sonrió con una expresión cálida, casi conciliadora, como si quisiera reconstruir lo que se había quebrado entre nosotros. Agradecí el gesto, aunque una parte de mí seguía atenta a cada detalle. Aún así, el silencio de la casa era extraño. No era paz. Era contención. Como si alguien estuviera midiendo cada movimiento para no dejar evidencia de nada. Y esa ausencia absoluta de señales empezó a sentirse más inquietante que el caos anterior. La ilusión terminó al tercer día. Mientras guardaba unas cosas en el closet, encontré una bolsa que no era mía escondida detrás de mis chamarras. Dentro había utensilios nuevos, del mismo estilo que los que antes aparecían misteriosamente por la casa, aún con etiqueta. No necesitaba preguntar quién los había traído. No era un descanso. Era una pausa calculada. Y justo cuando intentaba convencerme de que ese hallazgo no significaba nada, escuché un sonido leve en el pasillo, una puerta cerrándose con excesiva suavidad, como si alguien no quisiera ser descubierto. La falsa paz se desmoronó en un instante. Durante los días que siguieron a aquella falsa sensación de tranquilidad, comenzó una etapa mucho más difícil, una en la que cada detalle parecía calculado para desgastarme emocionalmente. Desde temprano se notaba como la atmósfera dentro de la casa había cambiado por completo, con una energía pesada que se hacía presente en cada habitación y que adelantaba, sin decirlo, que algo más serio estaba tomando forma. Y esa sensación no tardó en volverse evidente. Una mañana, al salir de mi habitación, apareció una colección de objetos personales acomodados sobre la mesa del comedor. Cremas, documentos, algunas blusas que guardaba con cuidado y hasta una caja donde mantenía cosas importantes. Cada artículo provenía de un espacio distinto de la casa, de lugares donde jamás deberían haber sido tomados, y verlos ahí, expuestos como si se tratara de un inventario, dejó claro que no se trataba de descuido. Era una advertencia silenciosa, un recordatorio de que mis pertenencias no estaban seguras en ninguna parte. A lo largo del día surgieron señales aún más incómodas. La despensa tenía mis alimentos arrinconados, reemplazados por productos que yo no compraba. Las cosas que elegía para mí estaban perdiendo espacio frente a decisiones ajenas que se imponían sin pedir permiso. La dinámica avanzaba en una dirección que me dejaba cada vez más fuera de mi propio hogar, mientras mi pareja actuaba con una pasividad que dolía, como si todo eso fuera normal o incluso apropiado. Unas horas después ocurrió otro golpe emocional. Varias prendas delicadas terminaron mezcladas dentro de la lavadora con ropa húmeda y artículos que no eran míos. El ciclo estaba configurado en un programa que jamás usaba, lo que me hizo entender que esa acción tenía una intención clara, aunque nunca la admitieran. Nada era accidental. Todo buscaba desgastar mis límites, mi paciencia y mi estabilidad. Cuando intenté hablar con mi pareja, su reacción marcó un antes y un después. Escuchó mis palabras como si estuviera cumpliendo un trámite, sin interés real, y terminó reduciendo mis preocupaciones a simples ideas exageradas, como si yo estuviera inventando cada detalle. Ese gesto, más que su respuesta, provocó una sensación profunda de soledad. No había apoyo, no había escucha, solo un muro frío que me empujaba a guardar silencio. Con el paso de los días,
La presencia constante de su madre fue adquiriendo un tono mucho más invasivo. Entraba y salía a cualquier hora, movía muebles, acomodaba cosas que no le pertenecían y tomaba decisiones que antes solo me correspondían a mí. Una tarde, al regresar del trabajo, descubrí que varios adornos personales habían desaparecido, junto con fotografías y objetos que yo apreciaba desde hace años. En su lugar, habían sido colocadas piezas que nunca elegí, transformando los espacios de manera tan evidente que costaba reconocerlos. La idea de que aquella invasión era temporal quedó descartada cuando abrí la puerta del cuarto de visitas. Sobre la cama había una maleta abierta, ropa doblada, artículos de higiene recién comprados y zapatos acomodados con toda intención. Esa escena no dejaba lugar a dudas. Alguien se estaba instalando para quedarse. No por unas horas, no por un fin de semana, sino por un tiempo indefinido. La invasión dejaba de ser silenciosa y pasaba a ser declarada. La reacción de mi pareja ante ese descubrimiento terminó por derrumbar cualquier sensación de apoyo que pudiera quedarme. Su expresión fue distante y firme, sin espacio para diálogo. Dijo que no era para tanto y que yo debía dejar de tomarme todo tan personal. No había explicación, no había consideración, no había intención de escuchar. Solo una postura fría que revelaba complicidad. Cada paso que daba dentro de la casa se sentía como si caminara sobre un terreno que ya no me pertenecía, y esa impresión se confirmó cuando pasé por el mueble donde guardábamos documentos importantes. Una esquina de un sobresalía más de lo normal. Lo tomé por instinto, y al abrirlo, encontré copias de estados de cuenta, recibos recientes y una hoja impresa con información de mi financiamiento. Esa impresión no era mía. Alguien había buscado esos datos sin permiso. Mientras intentaba procesar ese hallazgo, apareció dentro del mismo cajón una llave pequeña, metálica y totalmente desconocida. No correspondía a candados, ni a puertas, ni a nada que yo reconociera dentro de la casa. La presencia d'aquella llave parecía indicar que alguien tenía acceso a algo que yo no sabía que existía, e esa posibilidad de fez meu coracao acelerar de un jeito que no conseguí controlar. Ese instante dejó claro que nada de lo que había pasado era casualidad. No era caos. No era desorganización. Era un plan. Uno en el que yo no era parte, sino estorbo. Desde la noche en que apareció aquella llave que no reconocí, el sueño dejó de acompañarme y pasé horas dando vueltas mientras intentaba conectar cada detalle que había ignorado por semanas. Esa pieza metálica parecía insignificante, pero removía todo lo que venía sintiendo, la sensación de invasión, la tensión constante y la impresión de que algo se estaba planeando sin que yo lo supiera. A medida que recordaba cada movimiento extraño dentro de la casa, la idea de que todo podía ser una coincidencia dejó de tener sentido. Al amanecer, caminé por los pasillos con una mezcla de inquietud y necesidad de respuestas. El cuarto de visitas, que antes apenas se usaba, ahora mostraba señales claras de que alguien se estaba instalando sin ninguna intención de ocultarlo. La maleta abierta tenía más ropa que el día anterior. Los artículos de higiene habían sido acomodados como si formaran parte de una rutina diaria y los zapatos nuevos estaban alineados bajo la cama con un orden que jamás habría puesto yo. Esa escena ya no sugería una estancia temporal, sino una presencia que buscaba quedarse, como si mis decisiones ya no contaran dentro de mi propio hogar. Mientras trataba de procesar lo que veía, escuché desde la sala una conversación telefónica de mi pareja. Su tono era firme, seguro, muy distinto al que solía usar conmigo cuando intentaba minimizar mis inquietudes. No alcancé a distinguir frases completas, pero la manera en que hablaba dejaba claro que no se trataba de un asunto casual. Aquella distancia reciente no era fruto del estrés ni del cansancio, sino parte de algo que llevaba tiempo en marcha. Intenté continuar mi día como si todo pudiera esperar unas horas más, aunque la sensación de alerta me acompañaba incluso en el trabajo. Y fue justo ahí cuando recibí un mensaje del banco que cambió todo por completo. Informaban sobre una consulta reciente relacionada con mi financiamiento, un movimiento que yo no había realizado y que coincidía con los días en que mis documentos habían sido movidos en la casa. La ausencia de mi copia del contrato, que al principio me pareció un descuido, comenzó a tener un peso completamente distinto. Ya no se trataba de simples intromisiones. Alguien había accedido a información que solo yo debía manejar. Regresé a casa antes de mi horario habitual con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas que ya no podía seguir evadiendo. Entré con cautela, intentando escuchar antes de avanzar por el pasillo. Voces en la cocina discutían detalles que parecían decisiones tomadas desde hace tiempo,
y la forma en que hablaban transmitía una seguridad que solo se tiene cuando se trabaja sobre algo que ya está definido. Cada palabra reforzaba la idea de que mi opinión no estaba siendo considerada en absoluto. Al acercarme lo suficiente para observar sin ser notada, descubrí papeles extendidos sobre la mesa, copias recientes de mis estados de cuenta, recibos que yo guardaba bajo llave y documentos que no deberían haber salido de mi cajón. Esa escena derrumbó cualquier posibilidad de creer que mis sospechas eran exageraciones. No estaban ayudando, no estaban organizando, no estaban cuidando nada. Estaban revisando mi información personal y utilizándola como parte de un plan que me dejaba fuera de todo control. Cuando intenté retroceder para respirar, algo sobre el sillón llamó mi atención, un sobre del banco abierto de forma descuidada. Al revisarlo, confirmé que incluía solicitudes de información adicional sobre mi financiamiento, trámites que yo jamás había iniciado. Tener aquel documento frente a mí, acompañado de todas las piezas que ya no podía ignorar, dejó claro que alguien estaba avanzando sobre un terreno que siempre había cuidado con responsabilidad y esfuerzo, sin preguntarme absolutamente nada. En ese instante, recordé cada señal que había intentado justificar: documentos movidos, cajones alterados, llaves fuera de lugar, mensajes del banco sin explicación, silencios incómodos y la instalación gradual de alguien en el cuarto de visitas. Todo encajaba con una precisión que dolía. Esa combinación de pruebas me obligó a ver lo que tanto había evitado. No estaba perdiendo la calma, no estaba imaginando cosas, no estaba exagerando. Había un plan que avanzaba a mis espaldas, uno que usaba mi información, mi casa y mis pertenencias sin respeto, sin permiso y sin intención de ocultarlo. Mientras sostenía el sobre con la mano temblorosa, una frase cruzó mi mente con una fuerza que no había sentido en semanas. A partir de aquí, nada volverá a ser igual. El día en que confirmé que estaban tomando decisiones a mis espaldas, algo dentro de mí se quebró de una manera que no pude disimular. Volví del trabajo intentando comportarme con normalidad, aunque mi mente seguía atrapada entre las imágenes de mis documentos revisados, los movimientos bancarios sin autorización y el cuarto de visitas convertido en un espacio ajeno. Necesitaba hablar, aclarar, exigir explicaciones, y aún así una parte de mí sabía que esa conversación no iba a ser sencilla. Intenté enfrentar a mi pareja con la serenidad que todavía me quedaba, aunque la voz temblaba sin que yo pudiera controlarla. Pregunté por qué estaban revisando mis cosas, porque había movimientos financieros que yo no había solicitado, porque había una persona instalándose en la casa sin que nadie me consultara. Y en lugar de encontrar un mínimo de empatía, recibí una respuesta fría, casi indiferente, que me dejó sin aire. Todo fue reducido a malentendidos, a estrés acumulado, a interpretaciones exageradas que, según él, solo existían en mi cabeza. Le pedí que me mirara a los ojos para hablar con claridad, pero su expresión no cambió. Parecía más molesto por mi intención de cuestionar lo que pasaba que por lo que realmente estaba sucediendo. Cada frase que pronunciaba reforzaba la sensación de que yo estaba quedando completamente aislada dentro de mi propio hogar. Y lo peor fue descubrir que no tenía intención de explicarme nada, porque para él yo no tenía motivos para reclamar. Me quedé sin palabras ante esa postura tan dura, que no coincidía con la persona que yo creía conocer. Mientras intentaba calmarme, escuché pasos detrás de mí y supe que la presencia de la madre de él no tardaría en aparecer. Entró a la sala con esa seguridad que había adoptado últimamente, como si cada rincón le perteneciera. Me observó con una mirada que no buscaba entenderme, sino empujarme a dudar de mí misma. Comentó que estaba preocupada por mi comportamiento, como si mi reacción ante toda esa invasión fuera una muestra de inestabilidad y no una respuesta lógica ante lo que estaba viviendo. Esa forma de hablar, disfrazada de preocupación, tenía el peso suficiente para hacerme sentir más sola que nunca. Las semanas anteriores habían sido complicadas, pero en ese momento experimenté algo distinto, la sensación de que estaba siendo arrinconada emocionalmente, como si todo lo que dijera terminara volviéndose en mi contra. La manera en que ambos intercambiaban miradas sin decir palabra alguna me hizo entender que llevaban tiempo construyendo una narrativa donde yo era la exagerada, la confusa, la que no veía la realidad con claridad. No estaban interesados en escucharme. Estaban interesados en desacreditarme. Me retiré a mi cuarto intentando recuperar un poco de control sobre mis pensamientos, pero incluso ahí había rastros de esa invasión silenciosa. Mis cajones tenían un orden extraño. Mis papeles estaban movidos y la sensación de que alguien había estado ahí era tan clara que me costaba respirar. La casa entera se había convertido en un recordatorio de que ya no tenía privacidad. Ni refugio.
El peso de todo aquello se volvió más fuerte cuando intenté desahogarme con una amiga. Necesitaba que alguien externo me ayudara a ver con objetividad lo que estaba pasando. Sin embargo, al contarle parte de lo que estaba viviendo, noté cómo dudaba de mis palabras. Dijo que quizá estaba muy tensa por el trabajo, que tal vez todo se trataba de un malentendido grande, que debía darles el beneficio de la duda. Sus comentarios, aunque bien intencionados, se sintieron como un golpe. Até que me estaba fora da situación nao conseguía ensergar meu lado. A partir dese momento, a sensacao de abandono comecou a se espalar como me peso no peito. Nao había apoio dentro de casa. Nao había comprensao fora dela. E cada tentativa de explicar o que eu estaba sentindo parecía diminuir aínda máis a mina voz. El instante que marcou ese bloque llegó cuando fui a tirar la basura y encontré, entre papeles arrugados, algo que reconocí de inmediato. Una copia vieja de un recibo de mi financiamiento, doblado como si hubieran intentado deshacerse de él deprisa. Ese documento no debería haber terminado ahí, y mucho menos en ese estado. Al sostenerlo, entendí que habían manipulado más información de la que yo imaginaba, y esa evidencia arrojada en la basura funcionó como un mensaje cruel. Mi esfuerzo, mi privacidad y mi seguridad estaban siendo tratados como si no valieran nada. La tristeza de ese momento fue profunda, pero junto con ella apareció algo que no esperaba, una determinación silenciosa. Una voz interna que, aun temblando, me recordaba que no podía seguir permitiendo que decidieran por mí. Algo dentro de mí comenzó a despertar. Después de encontrar aquel recibo tirado en la basura, la tristeza que me había acompañado durante días empezó a transformarse en algo distinto, una mezcla de claridad y determinación que jamás habría imaginado sentir. No tenía a nadie de mi lado, ni dentro de la casa ni fuera de ella, así que entendí que la única manera de recuperar el control era dejar de buscar apoyo donde no lo encontraría. Si seguía enfrentando todo de forma abierta, no llegaría a ningún lado. Cada intento de explicación terminaba siendo usado en mi contra. Necesitaba cambiar de estrategia. En lugar de discutir o exigir respuestas, adopté una calma que no sentía, pero que me permitía observar sin levantar sospechas. Dejé de cuestionar movimientos, de corregir actitudes, de reclamar por objetos fuera de lugar. Cada día actuaba con más discreción, midiendo mis palabras y mis gestos, mientras mi mente reconstruía lo que había pasado desde el primer día en que algo dejó de encajar. Fingir tranquilidad no era sencillo, pero me ayudó a percibir detalles que antes se me escapaban. Durante esa etapa silenciosa, noté que revisaban mis cosas con menos cuidado, quizá porque pensaban que ya había aceptado su versión de los hechos. Cajones ligeramente abiertos, documentos desplazados apenas unos centímetros, objetos cambiados de sitio con menos precaución. Cada señal se convirtió en un mapa que revelaba hasta dónde habían llegado y qué áreas de mi vida les interesaban más. Esa información, aunque dolía, también me ayudaba a entender la profundidad del plan que estaban ejecutando. La presencia constante en la casa se volvió más confiada. Conversaciones que antes se detenían al escuchar mis pasos continuaban sin interrupción cuando me acercaba, lo que me permitía captar fragmentos dispersos que, aunque no siempre claros, daban pistas importantes. Eran comentarios sobre trámites, fechas y decisiones que no incluían mi nombre en ninguna parte, como si yo ya no formara parte del futuro que estaban organizando. Esa sensación, aunque brutal, me fortaleció más de lo que me hirió. Fingir debilidad se convirtió en mi mejor recurso. Respondía con pocas palabras, evitaba demostrar enojo y permitía que pensaran que estaba resignada. Esa aparente docilidad generó un espacio perfecto para moverme sin ser observada de cerca. Cuando salía al trabajo, tomaba un desvío para hacer llamadas que no podían escucharse dentro de la casa. Busqué información sobre cada movimiento bancario que no había autorizado y pedí orientación para entender qué podía hacer si alguien más estaba manipulando mis datos. No revelé a nadie lo que había descubierto, guardar silencio era parte esencial del plan. También comencé a fijarme en cada objeto que aparecía o desaparecía de la casa. Apuntaba mentalmente la ubicación de mis documentos, revisaba fechas, anotaba cambios sutiles en mis cuentas y comparaba todo con los registros que yo misma conservaba. Mientras hacía eso, noté que la llave desconocida parecía encajar con un pequeño estuche metálico que había visto meses atrás entre herramientas viejas. No abrí el estuche en ese momento, necesitaba tiempo y un espacio más seguro para hacerlo. Conforme avancé en esa investigación silenciosa, la relación dentro de la casa tomó un rumbo que, aunque incómodo, jugaba a mi favor. Mi pareja parecía convencido de que yo había cedido,
de que finalmente aceptaba la ayuda que estaban dando. Sus gestos se volvieron más confiados, incluso relajados, como si la resistencia que yo había mostrado antes hubiera desaparecido por completo. La madre de él adoptó un tono más suave, casi victorioso, como si creyera que todo iba según su plan. Y esa seguridad excesiva permitió que bajaran la guardia. La oportunidad de avanzar un paso más surgió una tarde en la que ambos estaban ocupados en la cocina. Subí al cuarto de visitas sin hacer ruido y revisé la maleta que seguía instalada ahí. Entre ropa nueva y artículos personales encontré un pequeño portafolio que no había visto antes. Abrirlo reveló copias de documentos que me pertenecían, organizados como si formaran parte de un expediente que no había autorizado. Las fechas coincidían con movimientos que yo había notado en silencio, lo que confirmaba que ya no podía confiar en nada dentro de la casa. Guardé toda esa información en mi mente sin tocar nada, consciente de que cualquier cambio visible podría alertarlos. Bajé las escaleras con la misma expresión tranquila que llevaba días usando, intentando controlar el temblor en mis manos para que no se notara el impacto de todo lo que acababa de descubrir. Mantener la compostura se volvió casi un arte, pero entender lo que verdaderamente estaba pasando me dio la fuerza necesaria para continuar. A pesar del miedo, una certeza comenzó a crecer dentro de mí. Ya no era la mujer confundida y aislada que habían intentado silenciar. Ahora tenía información. Tenía una línea clara de lo que debía investigar y comenzaba a ver fallas en su plan que antes no había podido identificar. Y justo cuando parecía que estaban completamente seguros de que yo había dejado de cuestionar todo, ocurrió un error grave que cambió la dirección de todo lo que venía planeando. El error que habían cometido llegó de una forma tan sencilla que, al principio, no entendí su importancia. Una tarde en la que regresé del trabajo más temprano de lo habitual, entré a la casa sin hacer ruido y noté una conversación en la sala que parecía más relajada que otras veces. No era una discusión, ni un intercambio tenso, sino un comentario despreocupado que mencionaba fechas, montos y decisiones que claramente no formaban parte de mis planes. Y lo que escuché después fue suficiente para borrar cualquier rastro de calma que había logrado construir en los últimos días. Mientras avanzaba unos pasos, observé sobre la mesa varios papeles que no deberían estar ahí, incluidos documentos míos que había visto dentro de un portafolio en el cuarto de visitas. Lo que antes había encontrado escondido ahora estaba completamente expuesto, como si ya no existiera necesidad de ocultarlo. Esa confianza repentina dejó claro que estaban a punto de dar el siguiente paso, uno que involucraba algo más que mi espacio y mi vida privada. Se trataba de mis finanzas, de mi coche, de mi estabilidad, y sobre todo, de la libertad que siempre había defendido con tanto esfuerzo. Durante semanas había aguantado silencios incómodos, invasiones constantes y la distancia de una persona que se suponía debía estar a mi lado. Había fingido calma para descubrir la verdad, había soportado miradas que buscaban hacerme sentir pequeña y había visto cómo desplazaban mis pertenencias para abrir espacio a decisiones que no incluían mi opinión. Pero al ver mis documentos sobre la mesa, organizados como si formaran parte de un trámite que jamás autoricé, algo dentro de mí dejó de resistir en silencio. Respiré fondo para no entrar en pánico, aunque la mezcla de rabia y sorpresa recorría mi cuerpo por completo. Caminé hacia la mesa con pasos firmes y tomé los papeles sin decir palabra, consciente de que ese gesto solitario bastaría para romper la falsa tranquilidad que habían creado durante días. El silencio que siguió fue tan intenso que podía escucharse mi respiración y el roce de los documentos entre mis dedos. Mi pareja intentó justificar lo que veía, pero ya no tenía paciencia para explicaciones vacías. Cada frase que pronunciaba buscaba suavizar la situación, minimizar lo evidente y empujarme de nuevo hacia el papel de mujer exagerada que habían intentado imponerme. Sin embargo, esta vez mi voz no tembló. Le pedí que dejara de hablar por un momento y escuchara, aunque la calma en mi tono no coincidía con lo que sentía por dentro. Durante semanas había esperado ese instante, y ahora no tenía intención de retroceder. Con los documentos en la mano, expliqué lo que había descubierto, los movimientos bancarios que no había solicitado, la ausencia de mi contrato original, la copia nueva que apareció sin explicación, la llave desconocida que había encontrado, las visitas constantes al cuarto de mis cosas, la información financiera manipulada y la maleta que seguía creciendo como si mi casa hubiera sido convertida en hotel sin mi consentimiento. Enumeré cada punto sin elevar la voz, aunque cada palabra cargaba el peso de todo lo vivido. La tensión en la sala aumentó con cada frase. La madre de él cruzaba los brazos con un gesto que intentaba mostrar seguridad, aunque la mirada que evitaba sostener revelaba algo diferente. Habían sido descubiertos antes de tiempo.
La tranquilidad que habían exhibido durante días se quebró por completo, dejando al descubierto la vulnerabilidad de un plan que, aunque avanzado, no estaba listo para enfrentar una confrontación directa. Mi pareja intentó interrumpir varias veces, pero cada intento se estrellaba contra mi determinación. No levanté la voz, pero tampoco permití que desviara la conversación. Era la primera vez en semanas que tenía el control de la situación, y no planeaba soltarlo tan fácil. Sentí como recuperaba una parte de mí que había sido apagada por la manipulación y el constante gaslighting. Cuando mencioné el recibo que encontré en la basura, la expresión de ambos cambió por completo. No era un simple documento, representaba algo que habían intentado desaparecer para borrar rastros de un trámite que no debía existir. Ese detalle fue suficiente para desarticular las explicaciones que intentaban improvisar, pues mostraba claramente que no se trataba de un malentendido, sino de algo mucho más serio e intencional. Con cada palabra, la tensión se hacía más pesada. La casa entera parecía contener la respiración mientras yo avanzaba con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. No me importaba si trataban de convencerme de lo contrario. No me importaba si intentaban reducir lo que decía. Había llegado el momento de enfrentar todo lo que habían hecho. Hubo un instante en el que mi pareja intentó recuperar autoridad, como si una simple postura firme pudiera borrar semanas de invasiones y silencios cómplices. Sin embargo, cuando le señalé los documentos sobre la mesa y le recordé que estaban manipulando información que no les pertenecía, la máscara se quebró. Su voz titubeó, algo que no había visto en él en mucho tiempo, y su mirada se movió hacia su madre como si buscara una guía que no llegó. Ese titubeo funcionó como la primera fractura en su seguridad. Por unos segundos, recuperé el espacio que me habían arrebatado. Y aun cuando el conflicto no terminaba ahí, ese momento me recordó que no estaba derrotada. Había recuperado la voz. Y no pensaba callarla otra vez. Después de la confrontación directa, el ambiente en la casa quedó suspendido en una calma tensa que no correspondía a la gravedad de lo ocurrido. A pesar de haber expuesto cada movimiento extraño, cada documento manipulado y cada intromisión en mi información, la reacción que vino después no fue la de alguien dispuesto a asumir responsabilidad, sino la de quienes se sienten descubiertos y buscan recuperar el control a cualquier costo. En lugar de aclarar lo que había pasado, intentaron cambiar la narrativa de una manera tan calculada que resultaba evidente que ya habían pensado cómo reaccionar si llegaba a este momento. Mi pareja fue el primero en intentar modificar lo que yo había dicho, retomando la voz con un tono artificialmente calmado que contrastaba con la dureza de sus palabras. Empezó a hablar como si yo hubiera interpretado todo de manera equivocada, asegurando que cada movimiento bancario tenía una explicación lógica y que la revisión de mis documentos respondía únicamente a preocupaciones por mi bienestar financiero. Esa versión, construida con un lenguaje suave, buscaba que yo misma dudara de lo que había visto con mis propios ojos. La intención no era resolver nada, sino minimizar mis argumentos hasta hacerlos parecer irrelevantes. Mientras él intentaba pintar cada acción como un malentendido, la madre de él adoptó una postura completamente distinta. Se acercó con una expresión que pretendía mostrar vulnerabilidad, como si la situación la afectara más de lo que estaba dispuesta a admitir. Sus palabras, sin embargo, estaban cargadas de una sutileza que buscaba manipular mis emociones. Habló de su preocupación por mí, de cómo había notado cambios en mi comportamiento, de cómo temía que el estrés estuviera afectando mis decisiones. Sus frases estaban llenas de una suavidad que no coincidía con sus acciones de las últimas semanas, pero que servía para presentarse como víctima ante la tensión que se había creado. Ese contraste entre las explicaciones de uno y la aparente tristeza de la otra formaba un escenario diseñado para hacerme parecer la persona fuera de control. Y lo más inquietante fue notar cómo ambos comenzaban a apoyarse mutuamente en cada frase, complementando argumentos y reforzando la idea de que lo que yo estaba viviendo era producto de confusiones, cansancio y una supuesta sensibilidad extrema que, según ellos, me impedía ver la realidad con claridad. A medida que avanzaban con esa narrativa, el ataque emocional se volvió más evidente. Mencionaron situaciones pasadas en las que, según ellos, yo había reaccionado de más, intentando construir un historial que justificara su versión actual. Hicieron comentarios que buscaban debilitar mi credibilidad, insinuando que mi percepción era inestable y que mis conclusiones se basaban en sospechas sin fundamento. Todo estaba cuidadosamente articulado para que yo me viera como la persona irrazonable, incluso cuando acababan de ser descubiertos manipulando información que solo yo debía manejar. La presión aumentó cuando empezaron a mencionar a otras personas como referencia,
insinuando que familiares y conocidos compartían la opinión de que yo estaba actuando de manera exagerada. Esa estrategia era una forma clara de aislarme aún más, haciéndome creer que no tenía respaldo en ningún lado. Aunque sabía que buscaban debilitar mi posición, escuchar que habían hablado sobre mí con otros produjo un malestar profundo, como si la invasión hubiera cruzado otra línea más allá de la casa, llevándose también mi tranquilidad social. Mientras hablaban, intenté mantener la respiración estable para no dejar que mis emociones se desbordaran. La calma aparente con la que estaban manejando la situación, acompañada por la manipulación disfrazada de preocupación, generaba una mezcla de rabia y incredulidad que me obligaba a pensar con más claridad que nunca. Observé cada gesto, cada palabra y cada intento de mover la conversación hacia un lugar donde yo quedara reducida al papel de alguien confundida y emocionalmente frágil. Pero justo en medio de todo ese intento por cambiar la historia, ocurrió algo que no pudieron controlar. Entre los papeles que mi pareja había tomado para intentar explicar sus acciones, se deslizó una hoja que no estaba destinada a ser mostrada. Cayó al suelo con un leve golpe, y al recogerla, pude ver que contenía información mucho más reciente y específica de lo que ellos habían insinuado hasta ese momento. No se trataba de una revisión casual ni de una consulta aislada. Era parte de un trámite avanzado relacionado directamente con mi coche, un documento que no debía existir bajo ninguna circunstancia si todo lo que decían era verdad. La mirada que ambos intercambiaron cuando sostuve esa hoja en mis manos fue suficiente para romper la máscara que habían intentado mantener. En ella había fechas, firmas y datos que no coincidían con su discurso. Ese error, tan pequeño en apariencia, abrió una grieta enorme en su estrategia y confirmó que lo que estaban haciendo no era preocupación, ni confusión, ni ayuda. Era un movimiento deliberado para tomar control de algo que me pertenecía. Aquella revelación no solo debilitó su contraataque, sino que fortaleció mi determinación al ver que, por más que intentaran manipular la situación, la verdad seguía ahí, lista para salir a la luz. El documento que cayó de sus manos abrió una grieta imposible de ocultar, una fractura que deshizo de inmediato la narrativa que habían construido para hacerme dudar de mí misma. Mientras lo sostenía, pude sentir cómo la seguridad con la que habían intentado manipular la situación comenzaba a desmoronarse en silencio. No necesitaba elevar la voz ni caer en provocaciones. Bastaba con leer lo que tenía frente a mí para entender que habían ido más lejos de lo que jamás imaginé. Respiré profundo antes de hablar, no porque necesitara calmarme, sino porque cada palabra que estaba por pronunciar debía salir con la suficiente claridad para que entendieran que ese momento marcaba un antes y un después. Deslicé lentamente la hoja sobre la mesa, permitiendo que la información quedara expuesta entre nosotros. El movimiento, aunque simple, fue suficiente para que mi pareja bajara la mirada con una inquietud que no había mostrado en semanas. La mujer que llevaba días interfiriendo en mi vida también perdió la firmeza con la que solía mirarme. En ese instante sentí que recuperaba un terreno que me habían arrebatado poco a poco. No era solo un papel, era una confirmación concreta de que habían usado mi información para avanzar en un trámite que no me incluía y que afectaba directamente mi patrimonio. Después de tomar aire, comencé a explicar punto por punto lo que significaba ese documento, desde los datos que coincidían con mis movimientos bancarios hasta las fechas que vinculaban esa acción con los momentos en los que revisaron mis cosas. Mientras hablaba, observé cómo ambos trataban de sostener una postura firme, aunque sus expresiones revelaban algo totalmente diferente. No necesitaba gritar ni entrar en un enfrentamiento caótico. La serenidad que había construido durante días se transformó en una fuerza que no sabía que tenía, una claridad que me permitía ver cada detalle sin dejarme arrastrar por la manipulación. Con esa misma calma, saqué las fotografías que había tomado en secreto de los documentos mal acomodados, del cuarto de visitas convertido en dormitorio, de los movimientos en mi coche y de cada detalle que había registrado para protegerme si las cosas llegaban a ese punto. Todo fue colocado sobre la mesa, uno por uno, generando un silencio tan profundo que ni el aire se atrevía a moverse. La expresión de mi pareja cambió por completo cuando mencioné el aviso del banco, el contrato desaparecido y la llave desconocida. Fue como si finalmente entendiera que yo no estaba improvisando ni actuando desde la emoción, sino presentando una cadena de pruebas que desmontaban cualquier intento de hacerme parecer inestable. Su rostro mostraba algo entre miedo y enojo contenido, una mezcla que confirmaba que el plan que habían intentado ejecutar no había sido pensado para enfrentarse a alguien decidido a buscar la verdad. La otra presencia en la sala trató de recomponerse y adoptó un tono que buscaba justificar lo injustificable, aunque cada palabra que pronunciaba parecía debilitar más su posición. Hablaba de malentendidos,
de intenciones positivas, de preocupaciones que jamás habían sido reales. Sin embargo, a medida que avanzaba, era evidente que las explicaciones se sostenían apenas por un hilo. Había demasiados detalles que no podían negar, demasiadas coincidencias que no podían justificar. Cuando terminé de exponer todo, tomé una decisión que había estado madurando en silencio desde hacía días. Caminé hacia mi bolso, saqué el folder donde guardaba los documentos legales más importantes y coloqué sobre la mesa una copia de un aviso que había solicitado ese mismo día. La confirmación oficial del banco de que yo era la única responsable del financiamiento y de que cualquier trámite sin mi autorización sería considerado una irregularidad grave. Ese documento cerraba por completo la discusión, pues dejaba claro que lo que habían intentado hacer no solo era abusivo, sino también ilegal. Mientras observaba sus reacciones, sentí como la historia cambiaba de dirección. No era yo quien debía justificarse. No era yo quien había actuado de manera confusa. No era yo quien necesitaba explicar nada. En ese momento, ellos quedaron expuestos ante la evidencia de un plan que no tenía cómo sostenerse frente a la verdad. Con una firmeza que no había sentido en mucho tiempo, les informé que ya no permitiría ninguna revisión adicional de mis documentos, ninguna entrada a mis cosas y mucho menos la permanencia de alguien que se había instalado sin mi consentimiento. Les dejé claro que, a partir de ese instante, cualquier movimiento relacionado con mi financiamiento sería llevado directamente con el banco y con asesoría legal. Mientras hablaba, podía ver cómo la seguridad que habían intentado construir durante semanas se desmoronaba ante mis ojos. El silencio se prolongó tanto que parecía ocupar todo el espacio de la sala. Una tensión gruesa, cargada y casi tangible rodeaba a cada uno, como si las paredes fueran testigos mudos de la verdad que había salido a la luz. Y justo cuando pensé que esa sería la culminación del momento, ocurrió algo que terminó de sellar el final del plan que habían intentado ejecutar. Mi pareja intentó recuperar el control con una frase que pretendía sonar firme, pero en su voz ya no había autoridad. Esa debilidad dio paso a una confesión involuntaria que escapó entre sus palabras, un reconocimiento que nunca debió salir y que confirmaba su participación directa en todo. Esa confesión, tan breve como contundente, fue suficiente para desarmar por completo cualquier intento de contraargumento. No hubo manera de revertirlo. No hubo forma de maquillarlo. Y lo más importante, no hubo espacio para negar que yo tenía razón desde el principio. En ese instante, comprendí que había llegado al punto más alto de toda esta historia. Había recuperado mi voz, mi fuerza y mi verdad. Y nada podía cambiar eso. Después de la confesión que rompió cualquier intento de justificarse, la casa quedó envuelta en un silencio espeso que parecía anunciar el final de algo mucho más grande que una simple discusión. No había espacio para explicaciones adicionales, ni para improvisar nuevas versiones de lo ocurrido. Lo que había visto, escuchado y descubierto tenía la fuerza suficiente para cortar de raíz cualquier argumento que hubieran intentado sostener. Por primera vez en semanas, sentí que la historia dejaba de avanzar en mi contra y comenzaba a moverse por fin hacia la verdad. Tomé aire con calma y recogí cada uno de mis documentos, consciente de que ese gesto simple marcaba el inicio de una etapa distinta. Guardé todo en mi bolso mientras ellos observaban sin saber cómo responder, porque la seguridad con la que habían actuado se había desvanecido en cuestión de minutos. La mujer que llevaba tiempo invadiendo mi espacio ya no mostraba la firmeza habitual. Su rostro reflejaba una mezcla de incomodidad y temor ante las consecuencias que sabía que tendrían que enfrentar. La postura rígida de mi pareja también se había derrumbado, dejando al descubierto un nerviosismo que trataba de ocultar sin mucho éxito. No grité, no reclamé y no pedí explicaciones adicionales. Ya no necesitaba nada de eso. La verdad estaba sobre la mesa con suficiente claridad y la única decisión que quedaba por tomar era cómo seguir adelante sin permitir que volvieran a cruzar una línea que habían rebasado demasiado tiempo. Con la misma serenidad que había usado para recuperar el control, informé que al día siguiente acudiría directamente al banco para blindar cada parte de mi financiamiento y revisar cualquier movimiento sospechoso. También mencioné que consultaría asesoría legal para proteger mis bienes y asegurar que jamás volvieran a usar mi información sin permiso. A medida que hablaba, la tensión se volvía más evidente. Ninguno estaba preparado para escuchar límites tan claros, especialmente porque durante semanas habían operado convencidos de que podían actuar sin enfrentar consecuencias. Sus rostros mostraban esa incomodidad profunda que aparece cuando alguien comprende que su plan terminó frente a sus propios ojos. Y fue justo en ese contraste, entre su nerviosismo y mi calma,
donde recuperé la sensación de seguridad que me habían arrebatado. Caminé por la casa observando cada objeto que alguna vez había sido movido sin mi consentimiento, reconociendo la fuerza que había necesitado para resistir cada una de esas invasiones y llegar hasta ese punto. La habitación donde habían intentado instalarse ya no se sentía como una amenaza, sino como un recordatorio de todo lo que había sido capaz de enfrentar. Cerré la puerta lentamente, convencida de que ese espacio dejaría de ser una extensión del control que habían querido ejercer y volvería a ser un lugar neutral, bajo mi decisión y no la de alguien más. Esa misma noche empaqué algunas cosas y dormí con la tranquilidad de quien, aun con miedo, sabe que está tomando el camino correcto. Ya no confiaba en la estabilidad aparente que habían fabricado para manipular mis emociones. Preferí mantener distancia mientras tomaba cada paso legal y financiero que necesitaba para recuperar por completo la autonomía sobre mi vida. No les advertí nada, simplemente actué. Los días siguientes se llenaron de trámites, aclaraciones bancarias, ajustes y reuniones que me permitieron reconstruir todo aquello que habían intentado desordenar. En cada oficina a la que acudía, en cada número que verificaba, sentía como mi vida recuperaba estructura. Mientras tanto, dentro de la casa, la tensión se volvía inevitable. La presencia que antes se movía con tanta libertad comenzó a volverse más reducida, más discreta, como si entendieran que ya no podían seguir avanzando sin enfrentar un límite real. Cuando finalmente confirmé que mis datos estaban protegidos y que no podrían seguir manipulando mi financiamiento, una sensación de alivio recorrió mi cuerpo con una fuerza que casi me hizo llorar. No se trataba solo del coche, se trataba de recuperar mi derecho a decidir, a cuidar lo que es mío y a poner un alto definitivo a quienes intentaron aprovecharse de mi confianza. Así, poco a poco, la historia que había empezado con invasiones silenciosas comenzó a cerrarse con la claridad de una mujer que ya no estaba dispuesta a permitir que decidieran por ella nunca más. Un par de meses después de aquella confrontación que cambió por completo la dirección de mi vida, finalmente pude volver a sentir que mi hogar me pertenecía. La tranquilidad que ahora llenaba cada habitación no tenía nada que ver con la calma falsa que habían intentado imponer durante semanas, sino con una sensación auténtica de libertad que nacía de haber retomado el control de mis decisiones. Cada paso que di después de ese momento se construyó con firmeza, sin prisa pero con una claridad que no había tenido antes. Durante ese tiempo logré reorganizar mis finanzas, asegurar mis datos y establecer límites que jamás pensé que tendría que poner. La presencia que había invadido mi espacio desapareció por completo, no porque yo lo pidiera con gritos ni exigencias, sino porque entendieron que ya no existía ninguna oportunidad para seguir cruzando líneas que no les pertenecían. La relación que alguna vez intentaron manipular se reconfiguró desde la distancia, permitiéndome respirar sin la sombra constante de quienes creían tener derecho sobre mis decisiones. Cada mañana, cuando tomaba las llaves de mi coche y salía rumbo a mis actividades, recordaba que ese vehículo, más allá de su valor material, se había convertido en símbolo de mi independencia. Habían intentado usarlo como herramienta para quitarme el control, pero terminó siendo la razón por la que descubrí hasta dónde podía llegar mi fortaleza cuando decidí no rendirme. Y aunque el proceso fue doloroso, también dejó en mí una seguridad nueva, una que ya no permitía dudas sobre lo que merezco. Con el tiempo entendí que no se trataba solo de recuperar documentos o corregir trámites bancarios, sino de reconocer mi valor y defenderlo. Aprendí que nunca se debe ignorar aquello que incomoda el corazón, porque casi siempre es la primera señal de que algo no está bien. Aprendí también que la confianza no se sostiene con discursos, sino con acciones, y que nadie tiene derecho a ocupar un espacio que no se le otorgó con respeto. Hoy miro hacia atrás sin rencor, solo con la certeza de que cada paso que di fue necesario para llegar al lugar donde estoy. Y si algo puedo compartir con quienes han vivido situaciones parecidas es esto. Cuando alguien intenta controlar lo que te pertenece, lo primero que necesitas recuperar no es un objeto ni un documento, es tu voz. Porque en el momento en que vuelves a usarla, la historia cambia. Y nada vuelve a ser igual.